Bien, muy buenos días. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Bien, tenemos la tabla que a continuación la secretaria, la señora Pilar, va a dar cuenta. Sí, presidente, respecto del primer punto de la tabla, el nombramiento de los consejeros del Consejo Consultivo Provisional, hay dos candidatos que presenta el presidente de la República, don András Utov y la señora María Cecilia Cifuentes. Respecto de la señora María Cecilia, hay que dar sus excusas de no poder participar en esta sesión por compromisos previos. Pero está conectado, presidente, don András Utov. Y está el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, además. Agradecer la presencia de la ministra de la Mujer y justamente el subsecretario, a quien le voy a ceder la palabra para que dé una explicación respecto del nombramiento que tenemos que efectuar hoy. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras aquí presentes. Como se ha mencionado, el objeto de esta presentación es poder ratificar la propuesta que el Ejecutivo trae para renovar miembros del Consejo Consultivo Previsional. A modo de recordatorio, mencionar que el Consejo Consultivo Previsional es un órgano que tiene como función asesorar a los ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, particularmente en las materias relacionadas con el sistema de pensiones solidarias y la pensión garantizada universal, la PGU. Y su opinión versa sobre el impacto de estos beneficios en el mercado laboral, en los incentivos al ahorro y los efectos fiscales, otorgando así un soporte técnico a las decisiones legislativas y de política pública vinculada a esta materia. Esto fue creado a través de la Ley 20.255 del año 2008, que creó el Pilar Básico Solidario. Se encuentra integrado por personas expertas en el área, de reconocida experiencia. Es un organismo autónomo en respecto a sus opiniones, pronunciamientos, estudio y propuesta, y sugiere criterios y parámetros que inciden en el otorgamiento, revisión, suspensión y extinción de los beneficios del pilar no contributivo del sistema de pensiones. Actualmente está integrado por, lo encabeza su presidente, el señor Guillermo Larraín Ríos, y los consejeros Carlos Díaz Vergara y la señora Paula Benavides Salazar, y también hasta la fecha quienes están siendo propuestos para ser renovados como consejeros: Cecilia Cifuentes Hurtado y don András Utov Vodka. De acuerdo a lo dispuesto con la Ley 20.255, la presidencia de este órgano es designada por el presidente de la República y 4 de sus consejeros son propuestos por el presidente de la República, elegidos por pares alternadamente cada 3 años, y es la situación que ahora nos convoca para un par de los miembros del Consejo, y deben ser ratificados por 4/7 de los senadores en ejercicio. Para tal efecto, el presidente hace una propuesta de 2 consejeros y el Senado debe pronunciarse respecto de ella como unidad. Por lo tanto, soy portador de la propuesta del Ejecutivo para someter a consideración del Honorable Senado la renovación de su condición de consejeros de doña María Cecilia Cifuentes Hurtado y de don András Utov Vodka, consejeros integrantes del Consejo Consultivo Previsional, constando el cumplimiento de los requisitos legales para un eventual nombramiento y teniendo presente que ambos destacados profesionales ya eran miembros titulares del Consejo Consultivo Provisional hasta el día 11 de febrero del 2025. En específico, doña María Cecilia Cifuentes Hurtado es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del Centro de Estudios Financieros del SE Business School de la Universidad de los Andes, donde además se desempeña como profesora e investigadora. Fue economista senior del Instituto de Libertad y Desarrollo, ha publicado diversos artículos en materias de macroeconomía, mercado laboral
y pensiones, junto con la edición y participación en el libro Pensiones, Propuestas para el Futuro, Ediciones Libertad de Desarrollo del año 2015. András Sutov Vodka, consejero, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía en la Universidad de California, Berkeley, y ha sido asesor regional de la Organización Internacional del Trabajo y de la CEPAL, oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, profesor de la Facultad de Economía, la FEN, de la Universidad de Chile, y miembro de los consejos asesores presidenciales de la reforma provisional en el año 2006 y 2014 y 2015. Es autor de diversas publicaciones en distintas materias del mercado laboral, pobreza y empleo, protección social y sistema de pensiones. Esta es la propuesta del Ejecutivo por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario. Voy a cederle la palabra a András, que está conectado. Tenemos la excusa de la señora Cifuentes y después de eso voy a ceder la palabra a los integrantes de la comisión, si hubieran consultas, y vamos a tener que ratificar a los ambos representantes que ha mencionado en el presidente de la República. András, por favor. András, don András, abra su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Quiero manifestarle que es un honor para mí ser nominado por el presidente una vez más para ser miembro del Consejo Consultivo Previsional y someterme a la evaluación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social formada por los senadores presentes, y agradecer al subsecretario por la presentación que ha hecho tanto de mi currículum como el de Cecilia. Yo he sido miembro del Consejo desde el 2008 hasta el 2025 y participé en las comisiones Marcel, que fue la que creó el Pilar Solidario, y después en la Comisión Bravo, donde se diseñó por primera vez la posibilidad de avanzar hacia un sistema mixto, que es lo que la actual reforma de previsión social realiza. En consecuencia, creo que puedo cumplir una labor o continuar cumpliendo una labor muy importante en lo que es el Consejo Consultivo Previsional, dado que ahí hay un tema muy sensible que es hacer conciliar la eficiencia con la solidaridad, que es uno de los temas más fundamentales de la seguridad social. En consecuencia, deseo una vez más agradecer al gobierno, a su presidente, presidente Boric, la nominación, y me someto a su evaluación para ser considerado como miembro del Consejo o para alguna consulta que quisieran hacer. Muchas gracias. Dicho eso, ofrezco la palabra si alguien tuviera alguna consulta a András, que está presente. Senadora Sepúlveda. Sí. Yo primero quiero agradecer a András, ¿no? Yo diría su expertise y su colaboración permanente, tanto en términos académicos particulares como lo que ha hecho en el Consejo. Yo creo que dada la reforma que hoy día se está implementando, ¿no?, y el monitorear permanentemente qué es lo que ocurre con el empleo, con cómo se va a implementar esta PGU que ya existe, pero que vamos a ir, ¿no es cierto?, aumentando progresivamente, y cómo eso también afecta el empleo, cómo afecta la informalidad, cómo afecta los distintos sistemas productivos. Y yo creo que las visiones distintas, ¿no?, las visiones algunas veces antagónicas, también son necesarias para poder entregarle al Ejecutivo, a los ministros, una visión más completa de lo que se ve en relación a algo tan importante como el sistema previsional. Así que muchas gracias, a mí no me cabe la menor duda, por lo menos yo lo he escuchado en varias ocasiones, lo he seguido también en sus antecedentes académicos, como el aporte que ha hecho permanentemente en la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados y Diputadas, como también en el Senado. Así que por lo menos cuenta con todo mi respaldo como senadora. Eso, presidente. Bien. Muchas gracias. Loreto, ¿tú tienes alguna cosa que opinar? No, todavía no.
Ya. Y como no estabas presente, te Sí, ofrezco es la que palabra. tuve que salir un minuto a contestar una llamada, mis disculpas. Escuché el inicio de la exposición de don Andrés Uthoff, pero la verdad es que no merece sino comentarios positivos. Conozco la trayectoria de excelencia que tiene el profesor Uthoff. Yo tuve ocasión de ser vicepresidenta de la Cámara de Diputados en algún minuto y miramos el impacto que tenía el sistema previsional en las mujeres. Me llamó mucho la atención su lenguaje sencillo, directo, donde hubo una gran convocatoria, recuerdo, en Santiago. Así que no solo la disposición y el reconocimiento que ha hecho el presidente a nominarlo nuevamente, sino que también todo el respaldo nuestro y en mi calidad de senadora, hoy día integrante de la Comisión del Trabajo, mi respeto absoluto y por supuesto mi coincidencia con su nominación, que esperando sea siempre una contribución como lo ha sido hasta ahora. Así que desde luego anuncio mi voto a favor. Gracias. Muchas gracias. A votación los dos integrantes, ambos. Pero, Sí, quisiera saber por qué no está la inasistencia de la señora María Cecilia Cifuentes. Ella mandó decir que tenía compromisos previos y si yo no me equivoco, don Andra, la señora Cecilia Cifuentes está en el extranjero. Tenía un directorio importante hoy día, pero me dijo que si era necesario la llamaba y podía salir. Si lo estiman conveniente, la puedo llamar. No, está bien. senador Presidente, Bianchi. quería solicitar que se puedan votar individualmente los nombres. No. Sí, perdón, conforme a la ley que rige por favor. esto, se establece que, bueno, el presidente hace la propuesta que comprende 2 consejeros y el Senado debe pronunciarse respecto a la propuesta como una unidad, tanto la comisión como la sala. Primero nosotros. Sí. Eso le pasa por... Sí, yo lo sé, pero no lo vamos a... Pero Está. ella ha sido No. nombrada también varias veces. Sí, tiene. A ver, sí. Primero, la proposición de las personas, tanto de Andras como la señora Cecilia, son personas con expertise, que han colaborado, que fueron parte, por lo menos, en el último tiempo de la reforma. Cuando estuvimos en diputados, nombró a Loreta y a Alejandra, que estábamos en la comisión, nos tocó la reforma fallida última. Y en esta, por lo menos de mi parte, junto con Alejandra, nos tocó todo el trayecto de un año para sacar esta reforma y ambas personas tuvieron, más allá de los puntos que podríamos haber estado en desacuerdo, pero sí fueron parte de la construcción de un consenso que finalmente termina con una reforma que va a reportar un mejor pasar a millones de chilenos que esperaban mejoras en el sistema de pensiones, que de paso incorpora un tercer pilar. Decir que los integrantes de este Consejo Consultivo tienen una labor tremendamente importante porque van a asesorar tanto al ministro de Hacienda como al ministro de Trabajo y Previsión Social en materias que tienen que ver con sobre todo en el primer tiempo, con la aplicación y la puesta en marcha de esta reforma que esperamos resulte auspiciosa y beneficiosa para, reitero, los chilenos y chilenas que están expectantes en esta materia. Dicho eso, someto a la consideración y a la votación, tal como ha dicho la señora secretaria, los dos integrantes de esta comisión. En votación. Senador Bianchi. Quiero justificar mi votación. Primero decir que he seguido la trayectoria, las opiniones, las publicaciones de ambas personas y quiero pedirle excusa al señor Andrés Uthoff porque tengo admiración por su trabajo y en cuanto a mis presentaciones en el tema previsional, es una de las personas que siempre consulto a través de sus publicaciones. Pero no puedo votar si se hace de esta forma como unidad, porque me parecen tan distintos y el señor Uthoff me representa absolutamente en un sistema previsional que yo quiero y la señora Cifuentes no me representa en nada de lo que yo quiero. Entonces, por tanto, voy a abstenerme presentando la excusa. Senador Bianchi se abstiene. Senador García Ruminó. A favor ambos nombramientos y agradeciendo la colaboración de ambos economistas que, como se ha dicho, ha sido muy destacada. Senador García vota a favor. Senadora Carvajal.
Sí, ratificando absolutamente lo que he dicho en relación a votar a favor, destaco enormemente nuevamente, y que es parte también de la importancia que tiene y la relevancia que tiene la nominación de nuestro presidente de la República. Yo creo que valoro la presencia de don András Uthoff a esta comisión. Me hubiese gustado también que hubiese estado la señora María Cecilia, pero entendiendo que esto es un conjunto y que hay también el respaldo y la propuesta de nuestro presidente de la República, por supuesto, la valoro, y en ese contexto voto a favor de ambos. Senadora Carvajal vota a favor. Senadora Sepúlveda. Bueno, yo puedo tener las mismas apreciaciones desde el punto de vista de los argumentos que coloca cada uno de los expertos, ¿no? Donde existen muchas diferencias, muchísimas diferencias, y la vimos en la reforma, ¿no? Y yo estando absolutamente en oposición a la señora María Cecilia, ¿no? Creo que es la antítesis de lo que nosotros pensábamos de lo que había que hacer en la reforma previsional. Sin embargo, yo creo que es muy importante que existan diferencias. Yo creo que es muy importante. Yo creo que el país crece en la medida que nos respetemos esas diferencias y que entendamos que esas diferencias nos hacen pensar de otra manera y cuestionarnos también. Entonces, creo que además este es un consejo consultivo en donde tiene que colocarse las experiencias disímiles, diferentes, a disposición del o de la presidenta de la República. Y creo que esa es una función importantísima de precisamente no estar de acuerdo y argumentar el por qué no se está de acuerdo, ¿no? Así que yo voto por los dos y esperando que nosotros también vamos a necesitar del apoyo de ustedes en algún minuto. Así que seguramente, aunque no tenemos esa facultad, pero a lo mejor vamos a solicitarla en alguna oportunidad. Y el diagnóstico que van a hacer, ¿no es cierto?, de la reforma, que para nosotros es muy, muy importante que nos vayan de alguna manera entregando su visión. Voto a favor. La senadora Sepúlveda entonces vota a favor. Presidente. Sí, mire, el Consejo Consultivo es necesario, es importante, por lo tanto, que exprese la diversidad de opiniones, y esa pluralidad enriquece el debate y al mismo tiempo exige que esté presente la tolerancia para que efectivamente esa discusión de la diversidad y la pluralidad ideológica, digámoslo tal cual, permita que el debate se enriquezca y que, por lo tanto, las indicaciones, las opiniones contribuyan siempre al fortalecimiento de un proceso de avance en la reinstalación de la seguridad social en nuestro país. Así que voto a favor por la propuesta que hace el presidente Muy Gabriel bien, Boric. presidente. Usted vota a favor también. Por lo tanto, el resultado de la votación es 4 votos a favor y 1 abstención. Por lo tanto, aprobada la propuesta del presidente de la República. Le agradezco a András que estaba presente y lo dejamos en libertad de acción para Muchas gracias a todos y muchas gracias por las palabras que han emitido. Muchas gracias. Gracias, András. Secretario, por favor. Si me extiende la libertad de acción. Ah, Nada más que eso. sí, también. Extendía. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? No, tiene que hacer esta firma. Ya. Conectado. Ya. Por favor. Ya, queda sancionado entonces ambos. Avanzamos en la tabla y hoy día tenemos una ronda de audiencias y le voy a ofrecer de todas maneras la palabra a la ministra si tuviera alguna cosa que acotar sobre lo que recién pasó o lo que usted estime conveniente respecto del proyecto en sí mismo. No, presidente, Ya. Muchas gracias, pero para que aprovechemos la presencia Ok. de las organizaciones. Ya. Entonces, comenzamos con la OIT, que está conectada hace bastante rato y que quedó pendiente de la semana anterior, y de ahí continuamos con todas las otras audiencias. La puerta para poder y prender la luz. La OIT está... Sí, presidente, ahí está.
Está conectada la señora Patricia Roa. Un saludo para ella, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Y por su intermedio saludo a las honorables senadoras y honorables senadores y también a la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Me acompaña mi colega Sergio Paichao, especialista en normas internacionales del trabajo. Para circunscribirnos al tiempo asignado, tienen en sus mesas una presentación y estaremos disponibles para cualquier pregunta. En primer lugar, la Organización Internacional del Trabajo es una agencia de Naciones Unidas, y podemos pasar a la siguiente lámina, que tiene un marco normativo internacional que permite enmarcar esta discusión en 2 convenios y 2 recomendaciones. En primer lugar, el Convenio sobre la Protección a la Maternidad, el número 183 del año 2000, y el Convenio sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares, el número 156 de 1981. Que acompañados por la recomendación 191 y 165 aborda la necesidad de establecer licencias como un concepto general y servicios de cuidados para avanzar hacia la igualdad de género en el trabajo remunerado. Y hay una declaración, una resolución aprobada en la 112 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2024, justo el año pasado, en que varios de ustedes participaron, que representa el primer acuerdo tripartito internacional sobre la temática de cuidado y subraya la urgencia de actuar para garantizar el trabajo decente y promover el acceso a cuidados y apoyos de calidad. En la siguiente lámina podrán observar algunas expresiones en distintos estudios y textos de OIT relativos específicamente al cuidado infantil. Y aquí se ha señalado que es un elemento esencial del continuum, como esta idea del ciclo de vida, de las políticas de cuidado, pero en todas partes, en todos los países, recuerden, OIT cubre 187 Estados miembros, adolece de algunos déficits. Y desde el parto hasta el comienzo de la escolaridad obligatoria en nuestros países, Chile no es la excepción, padres, madres y o cuidadores necesitan de cuidados para niños y niñas. Al fallar estas políticas, padres, madres, tutores que trabajan recurren a familiares u otras personas, principalmente mujeres, madres, hermanas, abuelas y trabajadoras domésticas, que suelen ser también en nuestros países, muchas de ellas personas migrantes, y trabajan en la economía informal, a veces en condiciones deplorables y mal pagadas. Se ha avanzado muchísimo en las condiciones de las trabajadoras de casa particular en el país, pero es muy importante recordarlo. Adicionalmente, debido a la dificultad de costear provisión de servicios de buena calidad para el cuidado de las y los niños, las personas trabajadoras, en su gran mayoría madres, pero también los padres, deciden abandonar el llamado mercado del trabajo o reducir sus horas de trabajo para ejercer tareas de cuidado. En la siguiente lámina, vamos a saltar esta para aprovechar el tiempo, en la siguiente, aquí hay un diagrama que propone OIT del conjunto de políticas de cuidado, y ustedes podrán observar a su derecha el listado de políticas que existen en los distintos países, muchas de ellas en Chile, pero en el diagrama podrán ver que este conjunto combina el uso del tiempo, los derechos que tienen las personas trabajadoras, los servicios que se proveen y, por supuesto, siempre garantizando la seguridad de ingreso. Y estamos hablando entonces de licencias para cuidado, para los progenitores, maternidad, paternidad y parentalidad. Recordemos de que hoy día existen esa categoría de adultos que están al cuidado personal de niños y niñas, las interrupciones para lactancia, otras licencias relacionadas a los cuidados, tiempo libre para la atención sanitaria antenatal, lo que aquí llamamos prenatal, la no discriminación. Bueno, ahí hay un conjunto de listado que es interesante de observar para el cumplimiento en cada uno de los países. En la siguiente lámina podemos observar que dentro de nuestra institucionalidad, en nuestra Constitución,
de 1919, está establecido un mecanismo de una comisión de expertos que observa los convenios que el país ha ratificado. En este caso, el convenio 156, que fue ratificado por Chile en 1994, la comisión de expertos en aplicación de normas y recomendaciones se ha posicionado en un sentido, y aquí cito textual, que urge ocuparse de estos asuntos habida cuenta de los cambios sociales, demográficos y organizacionales que afectan particularmente en el trabajo, y entre ellos, por supuesto, el aumento progresivo de la necesidad de cuidado. Esa afirmación hoy día es más vigente a la luz de los resultados del último censo y de la escasa participación en la fuerza de trabajo de las mujeres. La Comisión de Expertos además considera que las disposiciones relativas a las modalidades de trabajo y estas llamadas licencias, así como los servicios y medios de asistencia a la infancia y de ayuda familiar, son componentes claves de un entorno de trabajo propicio que sirva, por supuesto, de apoyo a las familias que libremente se han decidido conformar y, por supuesto, al empleo a lo largo del ciclo de la vida. Y ahora, en específico, quiero mencionar algunas de las cuestiones que aborda en la siguiente lámina la indicación sustitutiva que se alinean en el marco de las recomendaciones que he compartido por parte de OIT. Quiero precisar de que, como siempre en estas y en otras materias, los países son soberanos en el debate democrático en el Congreso Nacional de adoptar las modalidades que les parezca conveniente a la realidad de cada sociedad. Por lo tanto, aquí hemos listado aquellas cuestiones que en general, sin entrar al detalle que será propio del debate en esta comisión y en el Congreso en definitiva, aportan a el cumplimiento del marco normativo y de las recomendaciones de OIT. Por supuesto que saludamos que el derecho a la cuna sea garantizado para personas trabajadoras con hijos de menores de 2 años, y digo personas trabajadoras para no circunscribir del artículo 203, en este caso solo a mujeres en un número inferior a 20. También la extensión de esta garantía a personas cuidadoras, ya decía, la parentalidad y personas que tienen a su cargo el cuidado personal, es muy importante que accedan a este derecho. Por supuesto, también la contribución del empleador al financiamiento de la provisión de sala cuna, que es una tradición en nuestra legislación nacional. También que el Estado regule la provisión de estos servicios, ya sean públicos y privados, y por lo tanto garantice la calidad que niños y niñas requieren para su sano desarrollo. También la corresponsabilidad padre, madre, persona cuidadora, modificando el artículo 204 y por tanto abriendo esta posibilidad a todas las personas trabajadoras y no radicándolo solo en la mujer trabajadora como fue tradición. También la creación de este fondo con el aporte del empleador y al cual podrá acceder cumpliendo los requisitos legales según se prescribe en esta indicación. Nos parece que es una modalidad innovadora que, por supuesto, será sujeto a el debate que ustedes van a abordar a continuación. También la cotización de trabajadores independientes al fondo, porque claramente esto tiene una mayor cobertura no solamente para los trabajadores dependientes y por supuesto las personas necesitan y también los menores de 2 años de esta garantía. También nos parece muy saludable la implementación gradual de este derecho que está contenido en la indicación sustitutiva que permite entonces una aplicación razonable y que cautela legítimamente aquellas aprehensiones o mayores dificultades que podrían tener empresas de distinto tamaño. Estamos pensando en pequeñas empresas y la idea de una garantía universal para personas trabajadoras tiene que precaver medidas que permitan entonces que este derecho sea progresivamente alcanzado. Y también la
cautela de poder observar los derechos que ya han nacido en la actual aplicación del artículo 203, garantizando una transición para las personas que en nuevos contratos puedan acceder a este derecho. Muchísimas gracias, presidente, por su atención y por su intermedio a la comisión, y quedamos a disposición para las preguntas que ustedes estimen. Muchas gracias, señora Patricia. Vamos a hacer lo siguiente. Son 3 invitadas. Voy a ceder la palabra a las 3 y después entramos en preguntas, consultas y debate. Y se acaba de integrar el subsecretario del Ministerio del Trabajo, don Pablo Chacón. Gracias. Voy a ceder la palabra a la representante de APROJUNJI, la presidenta, la señora Catherine Valle. ¿Y si hay alguien más presente de la organización? ¿Solo usted? Sí, me acompaña Cristian San Martín también como dirigente nacional de APROJUNJI, que está sentada acá en la... Aquí está, Carolina. ¿Ahí sí? ¿Se escucha mejor? Ya. Tiene la palabra. Espérame, que voy a compartir. Espérate, Cristian. Ahí sí. ¿Se ve bien? Todo bien. Por su intermedio, presidente, saludar a todos los senadores y senadoras presentes en la comisión, agradecer la invitación a este espacio para nosotros como organización nacional, que también me acompaña el directorio nacional de la APROJUNJI, que está acá junto al directorio regional de Valparaíso. Agradecer que estemos aquí con fuerza hoy día dando la opinión de la APROJUNJI en un tema tan relevante. Pero antes de iniciar, no puedo dejar de mencionar y valorar todo el trabajo que desarrollamos en la JUNJI, las educadoras y técnicos de los jardines infantiles y los trabajadores de oficina, todo en el contexto que ha pasado públicamente con respecto al tema de licencias médicas. Entonces quiero relevar hoy día la imagen de nuestra institución, una institución noble, dedicada a la educación de la primera infancia, y que solamente este grupo de trabajadores que quizás incurrieron en una práctica que está siendo investigada no puede castigar o sancionar a toda la institución que realiza un enorme trabajo con la educación inicial. Solamente eso, no podía dejarlo de mencionar en esta comisión tan importante de trabajo. Dicho eso, vamos a empezar con las observaciones al proyecto de Salacuna para Chile, y antes de eso vamos a partir con la historia del proyecto. Yo creo que es muy importante para iniciar esta conversación, este debate, que recordemos cómo se originó este proyecto de Salacuna universal en una primera instancia, como fue llamado en el ex gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, este proyecto fue presentado, como bien lo mencionaba, en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, teniendo como nombre Salacuna Universal, el cual no llegó a legislarse producto de la presión de los gremios de educación inicial, quienes luchamos con fuerza, sobre todo la APROJUNJI, levantando la voz por todos los trabajadores y sobre todo por los niños y las niñas de la JUNJI y todos quienes asisten al sistema público en relación a la educación parvularia. Es decir, no queremos privatización de la educación parvularia pública. En el año 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, del actual presidente, se vota por legislar en el Senado, pero nuevamente, producto de la presión gremial y social, esto no avanza y se solicita al Ejecutivo que elabore indicaciones sustitutivas al proyecto de ley. Se instala una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación, Trabajo, Mujer y Equidad de Género y con Hacienda, donde participamos nosotros como APROJUNJI activamente junto a otros gremios de educación inicial. Instancia que nos permite dar a conocer nuestras observaciones, donde finalmente se elaboran indicaciones sustitutivas por parte de los ministerios anteriormente mencionados. ¿Qué logramos en esta instancia? Sin duda se integraron algunas sugerencias en nuestra organización como APROJUNJI, pero quedaron algunas observaciones relevantes de poder manifestar hoy día. Pero antes de darlas a conocer, voy a mencionar lo positivo o lo que valoramos de este proyecto de iniciativa parlamentaria que está actualmente acá siendo discutida. ¿Qué es lo positivo? Bueno, primero que todo, equiparar el derecho a la Salacuna modificando el artículo 203 del Código del Trabajo, que otorga el beneficio de Salacunas a mujeres que laboran en empresas de más de 20 mujeres. Por ende, se quita el estigma de que las 20 mujeres abriendo las oportunidades para todas aquellas que trabajan en empresas de menor número. Por lo tanto, tendrán derecho a Salacuna todas las mujeres contratadas con hijos e hijas menores de 2 años. Eso nos parece positivo. El proyecto, acá nos costó bastante el poder conseguirlo como APROJUNJI, promueve la corresponsabilidad en el cuidado, reconociendo que esta tarea no solamente recae exclusivamente en mujeres,
sino que también incluye a los padres y a cualquier persona que asuma el cuidado de niños y niñas en esta edad de la sala cuna menores de 2 años. En lo educativo, propone que todos los jardines infantiles que opten por este beneficio deben contar con reconocimiento oficial, es decir, garantizar espacios educativos de calidad para la atención de los niños y las niñas. ¿Por qué lo digo con fuerza este punto? Porque recién cuando estábamos en la conferencia de prensa escuchamos a alguien referirse al tema de que querían proponer de que este beneficio fuera extendido a jardines infantiles que contaban con autorización de funcionamiento. ¿Ya? Y eso no garantiza finalmente que estos espacios educativos sean de calidad. Por ende, es importante que estos espacios y este proyecto ratifique que es importante que los niños de sala cuna, una etapa tan relevante en la infancia, estén en espacios que sean reconocidos oficialmente, ya que cuentan con profesionales idóneas, con espacios educativos de calidad y que aseguran que esta educación que van a recibir sea pertinente al desarrollo de cada lactante que va a asistir a estos jardines infantiles. El último aspecto positivo que visualizamos como APROJUNJI es que se fortalece la visión educativa, ya que elimina, como mencionábamos anteriormente, el registro de cuidadoras y el enfoque tipo de guarderías. Esta medida reconoce el derecho de niñas y niños a recibir una educación inicial integral, lo que mencionaba anteriormente, con equipos profesionales preparados pedagógicamente para su desarrollo. Acá vamos a lo importante. ¿Cuáles son las observaciones que tenemos como APROJUNJI? ¿Cuáles son los nudos que nosotros observamos? Que es importante poder mejorar en esta instancia idealmente. Pero antes de darlos a conocer, también quiero mencionar algo muy importante, que este proyecto parte en el Ministerio del Trabajo. ¿Ya? No parte con una mirada conjunta desde una perspectiva educativa. Entonces es importante, cuando hablamos de educación y atender a niños y a niñas, es importante que todas las iniciativas de ley partan también articuladamente con el Ministerio de Educación. Porque no podemos dejar de ver el derecho de la mujer trabajadora, pensando obviamente que debe tener espacios para poder laborar y donde dejar a su hijo, pero también ese espacio debe ser de calidad. Entonces, acá, lamentablemente, este proyecto no partió bien porque parte solamente del Ministerio del Trabajo sin una mirada desde el punto de vista educativo. Ya. Partimos con la primera indicación de APROJUNJI nacional. Primer nudo tiene que ver con la mercantilización de la educación parvularia. Esperamos que este proyecto de ley, o las indicaciones que se van a hacer hoy día, que se entregue una mayor claridad con respecto al financiamiento, ya que lo observado es que el proyecto propone la creación de un fondo solidario, que proviene de 3 fuentes: el Estado, la empresa y dineros provenientes de las cotizaciones adicionales de trabajadores y trabajadoras, los que serían administrados por la Tesorería General de la República. ¿Qué nos preocupa específicamente aquí? Nos preocupa la inversión de estos fondos. Cuando hablamos de invertir, ¿en qué se va a invertir? ¿En qué se van a ocupar las ganancias de este fondo? Ya que se visualiza que este fondo será administrado bajo una lógica similar a la que utilizan las AFP. El segundo punto y nudo que observamos como APROJUNJI tiene que ver con la implementación de un voucher. Se establece un voucher de 4,11 UTM, aproximadamente a 283.000 pesos por familia o cuidador, para costear el acceso a la sala cuna, que es muy inferior al costo real que tienen las salas cunas actualmente, ya que bordean alrededor de los 450.000 pesos. Esta medida perpetúa la lógica de la subvención, reforzando siempre que lo pagado es mejor. ¿Qué creemos nosotros? Primeramente, antes de crear proyectos de ley que pretendan subvencionar al particular o al privado, primero creemos que se debe fortalecer la educación pública. Los jardines infantiles de la JUNJI específicamente aún cuentan con ciertas debilidades con respecto a la infraestructura, por ejemplo, al coeficiente técnico. Entonces es importante que el Estado, primero que todo, mejore lo público. No puede ser que pensemos una mirada de poder apoyar al empresariado o al sector privado cuando el sector público aún está muy débil con respecto a la educación. ¿Qué esperamos acá también? Que se cree una política pública de cobertura transversal, que mejore las condiciones de educación de nuestro sistema y que no dependa también, por supuesto, de los gobiernos de turno. Esperamos que sea una política pública permanente, una política de Estado. Este punto, el tercer punto, se relaciona con el anterior, que tiene que ver con la amenaza a la educación pública gratuita. Las salas cunas públicas administradas por JUNJI, Integra y BTF también van a estar sujetas al pago del voucher, los que desvirtúa el carácter de gratuito de estas instituciones y pone en riesgo el principio de la educación parvularia pública como un derecho garantizado por el Estado.
Esto igual genera un doble financiamiento, dado que el costo de matrícula ya está contemplado dentro del presupuesto de la Junji. Entonces, esto implica un uso redundante de recursos públicos. No se entiende, o sea, ¿cómo vamos a entregar un voucher también a la Junji cuando ya el presupuesto de la institución ya está financiado dentro de la subvención o del pago basal? El cuarto punto tiene que ver con el riesgo laboral y la fuga de la matrícula. Al incentivar la preferencia por centros privados, se podría generar una disminución de matrícula en las salas cunas públicas, afectando directamente la estabilidad laboral de trabajadoras y trabajadores del sector de la educación inicial pública. Esto se ve agravado por la percepción instalada de la ciudadanía de que siempre que lo pagado es mejor, que es sinónimo de mayor calidad. Nosotros como APROJUNJI siempre vamos a defender la educación pública, gratuita y de calidad. Y el quinto punto, que tiene que ver con eximir la responsabilidad al empresariado. Sabemos que el trabajador va a tener que aportar a este fondo, está claro, pero ahora entrega una subvención el Estado. Ya el proyecto libera al empresariado de su actual obligación de financiar la sala cuna para sus trabajadores y trabajadoras, traspasando esta responsabilidad en parte al Estado, a través del fondo y el sistema de voucher. Es decir, se traslada la obligación del artículo 203 del Código del Trabajo desde los empleadores al Fondo Solidario, debilitando así la corresponsabilidad privada. Por todo lo anterior, lo que mencionamos anteriormente, APROJUNJI solicita con fuerza al gobierno, parlamentarios y parlamentarias, a ustedes integrantes de esta comisión, primero que todo responsabilidad social, responsabilidad por la labor educativa que realizamos los trabajadores y trabajadoras de la educación inicial, y que se rechace este proyecto y asumir su rol como garantes del derecho de la educación pública desde la primera infancia, legislando con una mirada de país inclusivo, justo y equitativo, que fortalezca la educación pública. Eso. Muchas gracias. Agradezco la exposición de la señora Catherine Valle. El tercer exponente del movimiento Salas Cunas Hoy, presidenta ejecutiva de Chile Mujeres, la señora Francisca Yuneman, y directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda, la señora María José Escudero. Tiene la palabra. Ahí va. Ahí va. Yo te lo paso así. ¿Ahí ven, se proyecta? No. ¿Qué? Está del otro computador. ¿Sí? Sí. Ya. No tiene la última versión. No sé si... No tiene la última Sí, versión. espérame, acá lo vamos a resolver. Ahí, ahora va a entrar, ahora va a entrar. Ahí. Ya. Muy buenas tardes, senadores, senadoras, el Ejecutivo. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es María José Escudero, soy directora de Desarrollo e Incidencia Fundación Ronda. Hoy día vengo con Francisca Yuneman. Voy a ir X2 porque sabemos que no tenemos tiempo, pero me avisan si voy muy rápido. Pero nosotras no venimos hoy día representando nuestras organizaciones, sino un movimiento que nace hoy día. Un movimiento llamado Sala Cuna Hoy porque no queremos más esperas. Son casi 3 décadas esperando la reforma de la ley de Sala Cuna y hoy día como sociedad civil organizada, organizaciones públicas, privadas, nos organizamos para poder declarar ante ustedes que hoy día vamos a hacer un movimiento activo, ciudadano, articulado, con propuestas claras que las vamos a presentar en esta ocasión, pero que junto con todas las organizaciones que ustedes pueden ver ahí, que van a estar en un anexo en la presentación que les entregamos para que las puedan ver en más detalle, y otras que se van sumando, vamos a declarar con fuerza que nuestras mujeres de Chile no pueden esperar más para entrar al trabajo formal. Nuestro movimiento nace a raíz de esta solicitud que lleva más
casi 30 años esperando la reforma de la ley de sala cuna y que mediante la aprobación de este proyecto de ley en trámite del artículo 203 del Código del Trabajo, queremos apoyar a impulsar el empleo formal de las mujeres de nuestro país. Sabemos que existen muchas realidades a lo largo de todo Chile y por eso desde nuestras organizaciones, que muchas estamos de Arica a Punta Arenas, queremos demostrar que las necesidades de las mujeres no pueden seguir esperando. Es por esto que nos hemos organizado a crear propuestas legislativas apoyando al proyecto. Hoy día traemos propuestas de indicaciones, pero que todas se articulan en los mismos principios, principios del proyecto que ya está ingresado, pero que también comulgamos como organizaciones, como por ejemplo, que este proyecto va a desvincular el costo de sala cuna de la contratación de mujeres. Sabemos que hoy día la maternidad es castigada a las empresas y por eso muchas de ellas no contratan a esa mujer número 21. Pero por lo mismo queremos que se pueda desvincular por un pago indirecto a través de una cotización por las personas contratadas, que va a favorecer así la formalidad de contratación de las mujeres. El segundo punto tiene que ver como principio que promueve la inserción laboral de las mujeres que son madres. Yo soy madre y he vivido el costo que significa la maternidad hoy día en Chile. Y muchas de nosotras lo vivimos a diario, pero hay muchas más que lo viven y no están adentro del mercado laboral. Esto va a impulsar la formalización porque también se va a agregar a los trabajadores y trabajadoras independientes. Y desde esa misma lógica, creemos que este proyecto incluye a todas las madres trabajadoras, dependientes, independientes de casa particular, y eso sin duda alguna es un alcance que no habíamos tenido hasta ahora y que va a ser un tremendo progreso. Y como principio vector también es que asume el principio de corresponsabilidad parental porque es un derecho para ambos padres, trabajadores dependientes, independientes y de casa particular, factor esencial de la igualdad laboral. Hoy día dejamos de hablar solamente de madres trabajadores, sino también de padres trabajadores. Hoy día hombres y mujeres podrían ejercer su paternidad y la corresponsabilidad. Pero algo que en lo particular nos favorece mucho este proyecto es impulsar el principio de corresponsabilidad social de los cuidados, algo que hoy día también se está discutiendo. Se discutió y se promulgó la ley de conciliación, pero también hoy día está en el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidado el principio de la corresponsabilidad social de los cuidados, que significa que no solo las mujeres o las familias van a asumir esta carga, sino también la sociedad en su conjunto, el sector privado, la sociedad civil y todos los que componemos vamos a poder dar apoyo y garantizar servicios para el cuidado. Hoy día nace un movimiento donde juntos y juntas vamos a poder hacer historia. Esto es un tema que para nuestras organizaciones sabemos que va en etapas, pero que el proyecto se promulgue ahora, que salga en este año legislativo, es una prioridad inminente. Las mujeres de Chile nos necesitan y ese es el llamado que les hacemos a ustedes, miembros de la comisión. Y para avanzar en las indicaciones técnicas, Francisca Yuneman continúa. Presidente, por su intermedio, honorables senadoras, senadores, muchas gracias por esta instancia. Llevamos décadas trabajando en reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, que es una limitación profunda a la contratación de mujeres, como vamos a mostrar y vamos a evidenciar. Bueno, como contexto, primero tenemos que ya tenemos como antecedente la nueva ley de modernización de la oferta de la educación parvularia. Esto fue un verdadero acierto y necesidad que acogió el gobierno del presidente Gabriel Boric, porque había que hacerse cargo de la calidad, había que hacerse cargo de los problemas de doble matrícula y un sinfín de temas que eran necesarios abordar. Ya ese proyecto de ley ya está aprobado, por lo tanto, en ley de nuestra República, y al año 2034 va a exigir que todas las salas cunas tengan reconocimiento oficial del Estado y al 2027 que tengan a lo menos autorización de funcionamiento. Como pueden ver acá, solamente un 10% de las empresas de nuestro país contrata a la mujer número 20 o más. El 90% de las organizaciones limita su contratación a la mujer número, limita a la mujer número 19 para no verse en la obligación de tener o pagar sala cuna. Acá pueden ver las cifras del cuadro anterior. Y esto obviamente va a quedar en la presentación y que por tiempo no vamos a poder ahondar en cada una de ellas y después podemos ahondar en las preguntas.
La ciudadanía lo tiene súper claro. Más del 90% de hombres y mujeres considera que este es un proyecto que se debe priorizar para ser aprobado durante este periodo. Y cuando uno le pregunta a las personas cuál es la principal medida laboral que sería más efectiva para compatibilizar la decisión de tener un trabajo formal y a la vez tener hijos o hijas frente a la tasa de fecundidad que está teniendo nuestro país, la primera respuesta es sala cuna y jardines infantiles. Por lo tanto, la ciudadanía comprende esta necesidad. Acá, perdón, está un poquitito chiquitito ahí, no sé si se puede agrandar, pero usted lo tiene en sus presentaciones. Nosotros vemos la enorme brecha que se produce, brecha de género que se produce cuando hay presencia de niños y niñas menores de 3 años en el hogar. Si bien las mujeres tienen brecha muy significativa con respecto a los hombres en todos los indicadores laborales, estas se agudizan profundamente cuando hay niños o niñas menores de 3 años en el hogar. Es decir, la tasa de ocupación es aún menor a los niveles generales, la informalidad es mayor, el desempleo es mayor, y ahí en la tabla podemos evidenciar el castigo que existe en la maternidad en temas laborales. No sé por qué no pasa, perdón. Bueno, ¿cuáles son nuestras propuestas e indicaciones? Primero, como ya lo dijo, y esto es muy importante, nosotros compartimos los principios de la indicación sustitutiva del Ejecutivo, ¿ya? Este es un proyecto de ley que desvincula el costo de sala cuna en la contratación de mujeres, que es esencial, extiende el derecho a madres y padres trabajadores, que es esencial como principio de igualdad laboral, extiende el derecho a todas las madres y padres dependientes, independientes y trabajadores de casa particular, lo que va a favorecer el empleo formal y la formalización de grupos que trabajan, pero que están en la informalidad. También compartimos, y de esto fue una de las solicitudes, nosotros hemos participado durante una década como Chile Mujeres, aunque estamos ahora en representación de este movimiento Sala Cuna Hoy, para que también fueran incluidas las salas cunas públicas y privadas, y este derecho no excluyera a las salas cunas públicas. Ahora, en cuanto a nuestras aprehensiones y las propuestas, perdón, que no excluyera las salas cunas públicas, porque inicialmente se incluía solamente a las salas cunas privadas y no incluía este proyecto de ley que se pudiera ejercer en salas cunas públicas, ¿ya? Entonces también eso fue una de las indicaciones que nosotros solicitamos en este debate legislativo. Ahora, el monto destinado a sala cuna, nosotros compartimos que este es un monto insuficiente, y el problema de este monto es que puede dejar en la práctica a las madres y padres sin derecho, porque el proyecto de ley nada dice quién paga esa diferencia. Si es que las pagan las empresas, las micro y pequeñas empresas no van a contratar a madres ni padres porque no tienen caja para pagar esa diferencia, ¿ya? Y si la pagan las personas, va a dejar en la práctica sin derecho a las madres de menores ingresos cuyos salarios no alcanzan para cubrir el monto real de sala cuna. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que la ley misma, por lo tanto, que el proyecto de ley no establezca el monto específico de sala cuna. El actual artículo 203 del Código del Trabajo, que se mantiene como un artículo 203 en este proyecto de ley, no establece un monto. No es necesario que la ley lo establezca. Y nuestra propuesta es que esto se establezca anualmente desde la vigencia de la ley a través de una comisión técnica que incluya la Superintendencia de Pensiones, que incluya a la Superintendencia de Educación y a la Dirección de Presupuesto, para que vaya evaluando según el costo real de sala cuna, según la tasa de uso, que en el informe financiero se estima una tasa de uso muy alta, de un 46% para las mujeres. No hay ningún país del mundo que tenga una tasa de un 46% de uso de sala cuna. Y según también la rentabilidad que haya teniendo este fondo. Entonces, finalmente, el establecer el monto en el proyecto de ley, lo único que está haciendo es autoponerse un problema que se puede delegar a una comisión técnica, no política, que lo vaya solucionando año a año.
Luego, queremos que extender el derecho a sala cuna con autorización de funcionamiento. Esta fui yo quien lo dije en el punto de prensa como propuesta del proyecto de ley. ¿Por qué? Porque si es que hoy el derecho a sala cuna se puede ejercer en salas cunas con reconocimiento oficial y también aquellas que tienen la autorización de funcionamiento del Ministerio de Educación, que también tienen requisitos, ¿ya? No es que cualquiera pueda tener autorización de funcionamiento. Si es que nosotros tenemos que se deja con reconocimiento oficial hasta el año 2034, probablemente no vamos a tener salas cunas en las cuales realmente ejercer este derecho. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es homologar el proyecto de ley de modernización de la educación parvularia con el proyecto de ley de sala cuna en modificación del artículo 203 del Código del Trabajo, cosa que en el tiempo que se les da para que las salas cunas tengan para tener reconocimiento oficial, también este derecho se puede ejercer en aquellas que tienen autorización de funcionamiento, al igual como se puede hoy en día, porque si no vamos a tener un problema de oferta y demanda en que no va a haber lugares donde la madre y padres puedan llevar a sus niños para ejercer este derecho. Que lo conversábamos con el ministro en la mañana. Sí. Ahora, bueno, los estudios actuariales de evaluación, esto también nosotros creemos que lo establece el proyecto de ley, creemos que también debe ser anuales justamente para que se establezca el monto a transferir a las salas cunas públicas y privadas de acuerdo a la tasa de uso y real costo y real valor que tiene, porque sabemos que 280.000 pesos no lo es. Ahora, yo les voy a nombrar los anexos, pero hay uno que me voy a tener por solicitud del presidente. Ustedes van a poder ver en su presentación que nosotros hicimos un paralelo con los principales puntos entre la legislación actual y las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en este proyecto de ley, ¿ya? Ustedes ven que esto acá no se le quita ningún deber a la empresa, ¿ya? Al contrario, se le extiende el deber a la empresa para todas las personas y no solamente para las madres. Así que nosotros leemos, ya pasa a ser de las empresas que ocupan 20 o más trabajadoras, el proyecto de ley mantiene exactamente la misma obligación para las empresas. No atenúa la obligación empresarial en su cumplimiento legal del deber de tener o proveer sala cuna. Ustedes lo pueden ver en este paralelo, pero lo extiende a todas las personas trabajadoras. Bueno, ahí tenemos la obligación de proveer sala cuna y acá ustedes pueden seguir viendo y después podemos analizar en las preguntas la obligación de la empresa y del empleador. Y allí tienen todo el paralelo. Y yo quiero irme a lo que me pidió el presidente, que es bien importante ya, que es... perdón, acá tenemos también el tema de la transitoriedad de sala cuna para padres trabajadores. Una de nuestras propuestas, perdón, que no sé por qué me salté, que nosotros creemos que tenemos que aumentar la transitoriedad de la aplicación de la ley para el caso de los padres, ¿ya? Porque nosotros, lo que dice el proyecto de ley, que entrada en vigencia la ley, las madres van a tener el derecho y a los 6 meses lo van a tener, y al año lo van a tener los padres. Lo que nosotros creemos es que los padres debiesen tener este derecho a los 3 años. ¿Para qué? Para ver realmente cuál es la tasa de uso, para ver realmente cuál es la rentabilidad y así poder adecuar la plata de este fondo al valor real de las salas cuna y que no se quede este derecho sin ejercer. Acá ustedes también tienen informe financiero, esto está en el proyecto de ley, también se los tenemos en el anexo, pero este es lo que nosotros queremos ahondar un poquitito. Se dice mucho que esto va a encarecer la contratación, ¿ya? Que en el fondo, como ahora la mayoría de la empresa, el 90% de las empresas no paga sala cuna, porque es verdad, porque limita su contratación a la mujer número 20 para no tener que hacerlo. Nosotros hicimos un cálculo que es obviamente tentativo, pero es para que tengamos una referencia de cuánto tendrían que, según los tamaños, y lo hicimos según el tamaño de cómo define el Código del Trabajo la empresa, y ustedes van a poder ver, ¿ya?, que si es que nosotros nos vamos a la microempresa, ¿cuánto se va a pagar por sala cuna si es que nosotros tomamos un sueldo bruto de más de 1 millón de pesos? De 1.010.000 pesos. Esto es el promedio de los sueldos brutos que se pagan en Chile, que es casi el doble del sueldo mínimo. O sea, nosotros no lo estamos haciendo con el sueldo mínimo, lo estamos haciendo con la ESI, con la encuesta suplementaria de ingresos,
¿ya? Por lo tanto, si no es una aproximación perfecta, sí es una muy buena referencia. Y acá sí que nosotros vemos, por ejemplo, en la microempresa, si que hay una sola persona va a tener que pagar mensualmente 2.000 pesos. Todas las empresas, esta cotización del 0,2 implica mensualmente 2.000 pesos por persona contratada, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver ahí, en la microempresa, si tiene una microempresa a 9 personas contratadas, va a tener que pagar por concepto de sala cuna 18.000 pesos y anualmente 218.000 pesos. Anualmente 218.000 pesos. Es decir, ni siquiera la mitad de lo que vale mensualmente una sala cuna. Hay que pensar que hay otros proyectos de ley que lo que han buscado es eliminar el número y que se pague sala cuna nomás, a todas las personas. Esto, por lo tanto, te demuestra que hay un beneficio al desvincular el costo de sala cuna en la contratación. En cuanto a las pequeñas empresas, si que nosotros nos vamos a una pequeña empresa que tiene 49 personas contratadas, que es bastante, va a tener que pagar mensualmente 98.000 pesos por concepto de sala cuna. Y anualmente 1.187.000 pesos, una empresa con 50 personas contratadas. Si nos vamos a la mediana, ¿ya? Y bueno, y ahí tienen también lo mismo, o sea, nosotros estamos hablando mensualmente, una empresa de casi 200 personas trabajadoras va a tener que pagar 402.000 pesos, es decir, una empresa con 200 personas contratadas va a tener que pagar mensualmente el precio de una sala cuna. Eso es el valor que estamos hablando con el 0,2% de cotización adicional. Y si nos vamos a las grandes empresas, ¿ya? Van a tener que pagar mensualmente desde 400.000 pesos, si es que tienen 200 personas contratadas. Y obviamente eso va subiendo, pero sabemos que no son muchas las empresas en Chile que tienen 200 o más personas contratadas. Bueno, y eso es nuestra presentación. Y muchas gracias y quedamos atentas si tienen alguna duda. Hechas las tres intervenciones, ofrezco la palabra a las y los senadores. ¿Sí? A la ministra, perdón. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer las tres exposiciones. Quiero agradecer las tres exposiciones a Patricia Roa de la Organización Internacional del Trabajo, a Catherine Valle de la Projunji, que está acompañada por su directiva, y también a las representantes de las organizaciones de Sala Cuna Hoy. Yo quisiera primero valorar que tengamos acuerdo en principios que son importantes. Uno, que es que conforme a lo establece la progresividad, la obligación de progresividad del derecho laboral, no estemos retrocediendo respecto a la obligación del empleador de proveer la sala cuna, que es en nuestro país así desde inicios del siglo XX. En segundo lugar, estamos de acuerdo en el rol rector que tiene la educación pública respecto a los estándares de calidad, como es la realidad en nuestro país desde la normativa de 1978, que es cuando se empieza a exigir, ¿cierto?, que haya una autorización o una fiscalización en ese momento de la Junji. Y en tercer lugar, en la corresponsabilidad, en el sentido no solamente de la corresponsabilidad entre padres y madres, y aquí quiero volver a recalcar que acá estamos hablando también de corresponsabilidad social, porque seríamos todos los trabajadores y trabajadoras, independiente de si tenemos hijos o no, los que causamos una cotización del empleador. Y eso permite velar también porque ese costo de contratación que actualmente se nos asigna a las mujeres no se traspase también a los padres, sino que precisamente compartamos como sociedad, al igual que en algún momento lo definimos hace unos años a propósito de la ley sana, la cuestión del cuidado y la cuestión del desarrollo y la educación infantil anclada, como lo es en nuestro país, en el derecho laboral. Yo quisiera también, yo entiendo que hay una doctrina y en un sentido una política con la que yo en abstracto también estoy de acuerdo de que la provisión de la educación debe ser garantizada universalmente.
pero eso en la realidad entra también a chocar con ciertas historicidades. En la historia de nuestro país también está anclado el derecho a sala cuna en el derecho laboral. No podemos deshacer esos más de 100 años de historia de eso, porque también han sido conquistas de la y los trabajadores y también han ido ampliándose a través precisamente de instrumentos de negociación colectiva, por ejemplo, que no son susceptibles de modificar por ley, y el mismo principio de progresividad y no regresión del derecho laboral nos obliga también a considerarlo así. Creo que es muy importante que también estemos de acuerdo que, a diferencia de otros países y dada la historia de nuestra educación inicial, aquí no hablamos de guardería ni de cuidado infantil complementario, sino que hablamos de educación y desarrollo infantil. Y eso se ve fortalecido, además, a partir de la Ley de Garantías de la Infancia. Ahora, a propósito de algunos comentarios, yo quisiera recalcar que entiendo la raíz de muchas de las observaciones, pero creo que es importante que seamos precisos y acuciosos en lo que el proyecto efectivamente dice. No en lo que podría ser que o en lo que pensamos que, sino lo que dice. No hay artículo alguno en las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo que introduzca una cotización al trabajador. Eso sería regresivo desde la perspectiva del derecho laboral y tengo que aclararlo porque es un punto importante para nosotros como Ejecutivo. No estamos liberando de la responsabilidad que tienen desde 1917 las empresas de proveer la sala cuna. Eso no es así, no hay cotización para el trabajador. La existencia del trabajador es causante de la cotización con cargo al empleador, que no es lo mismo. Paga el empleador. Así, eso en primer lugar. En segundo lugar, no es tal que el hecho de que, como otros fondos que tienen origen en cotización de empleador u otros fondos que tienen que ver con seguridad social, porque de eso estamos hablando con el fondo de sala cuna, se mercantilice el financiamiento de la educación pública, porque no se modifica en ninguno de los artículos las leyes que rigen el financiamiento, la estructura y la administración de la educación pública. No se está modificando ese financiamiento basal, que es lo que permite, al igual que en el fondo de la ley sana, y asimismo lo hizo en el seguro de cesantía, el que se consideren instrumentos de inversión, que de hecho son instrumentos de inversión que están limitados. Y de hecho, si miramos el comportamiento de la ley sana, en su mayoría se invierten en renta fija. No están sujetos, no quiere decir esto que el financiamiento basal de la educación pública vaya a estar sujeto a la volatilidad del mercado. Eso no es así en ninguna manera, porque el fondo de sala cuna es un patrimonio que estamos proponiendo, es un patrimonio separado del tesoro público y administrado para poder invertirse, pero sobre todo para poder permitir el pago del aporte para el cumplimiento del derecho a sala cuna. ¿Ya? Y esa es la herramienta que permite tener holguras financieras que permiten adaptar estos instrumentos que son de seguridad social a momentos que pueden ser críticos. Lo hizo el seguro de cesantía, por ejemplo, en la pandemia, ¿cierto? Cuando hubo que ampliar sus prestaciones. O hace 2 años cuando el Congreso aprobó ampliar los días de licencia que permite la ley sana, a propósito de las holguras que se habían acumulado a lo largo de los años. En segundo lugar, por definición, un voucher es un aporte que se le entrega a la persona. De hecho, en otros países, voucher se ocupa como equivalente a boleta. Tenemos un uso particular acá en el país y yo comprendo el origen de la preocupación muy legítima de los gremios a propósito de la trayectoria de nuestro sistema educativo. Pero esto es un fondo de seguridad social, no de financiamiento basal de la educación. Y por lo tanto, lo que busca es ordenar el gasto que, como bien mostraba el cuadro de costos de las empresas, ya se hace para sala cuna, para hacerlo a través de un fondo que permite rentabilizarlo y seguir manteniendo ese costo en el empleador. El fondo sala cuna, el aporte en la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, no pasa por los padres y las madres.
y se paga al establecimiento. Entonces, por definición, no es un voucher. Podemos discutir si es deseable que haya un aporte de sala cuna. En el diseño que ha generado el Ejecutivo, la existencia de un fondo que regula el aporte permite no solamente modular los efectos de la ampliación de matrícula, sino también hacer más eficiente el aporte que ya hacen los empleadores a propósito de la ampliación del derecho. Si hay otras propuestas respecto de cómo se puede ordenar ese aporte, bienvenidas sean, pero no es exacto que esto constituya un voucher o un subsidio a la demanda, que es otra forma de poder versear aquello. No es así. En tercer lugar, me parece también relevante a propósito de lo que se plantea respecto al reconocimiento oficial. Efectivamente, tenemos que partir de una base que es fáctica, independiente de la valoración y la posición que tengamos al respecto. Hoy la mayoría del sistema no cumple con el reconocimiento oficial. No lo cumple ni el sistema. Las cifras que tenemos oficiales nos muestran que la mayoría del sistema público no cumple con el reconocimiento oficial y mucho menos el privado, porque la mayoría ni siquiera ha iniciado el camino de regularización. Nosotras hemos mantenido diálogos, presidente, con algunas organizaciones de sostenedores pequeños que buscan que aquellas que ya habían iniciado el camino de la regularización del reconocimiento oficial no estén en la misma situación que posible nueva oferta creada luego de este proyecto de ley. Y nos parece que eso es una posibilidad cierta, porque lo que queremos es que no queremos disminuir la oferta disponible, por supuesto que no, ¿ya? Pero eso no quiere decir que vayamos a flexibilizar lo que costó también tanto discutir, que es el reconocimiento oficial como un estándar. Un estándar que además se estableció un plan para su cumplimiento en la Ley de Modernización de la Educación Parvularia. Y en ese sentido, lo último que quería agregar es que no hay tampoco ningún contenido en la indicación sustitutiva del Ejecutivo que flexibilice el financiamiento actual de la sala cuna pública. La sala cuna pública tiene su aporte fiscal establecido a través de la ley de presupuestos y de su ley orgánica, ¿cierto? Ahora, sí es cierto que estamos eliminando la prohibición que tiene actualmente el Código del Trabajo de cumplir el derecho a sala cuna en la sala cuna privada. Pero de acuerdo a los cálculos de la matrícula disponible y de dónde están los niños y niñas que actualmente sus madres y padres no tienen derecho a sala cuna, nos muestran que sí son parte de la matrícula pública, precisamente por eso. ¿Significa eso que el posible aporte del fondo de sala cuna vaya a reemplazar el aporte basal del Estado? En ningún caso. Y como Ejecutivo no estamos disponibles a ello, porque hay una misión pública a cumplir, independiente de la existencia o no del fondo de sala cuna. Dicho eso, yo creo que independiente de esos puntos, sigue habiendo un amplio margen de acuerdo, asumiendo también que la legítima preocupación, porque llevamos muchos años con la discriminación laboral hacia las mujeres a propósito del límite de las 20 trabajadoras, en que no puede ser el fondo sala cuna perdón, yo me distraigo fácil. No puede ser el fondo de sala cuna una forma en el que se aventure siquiera una disminución en el financiamiento basal de la educación pública, y que tenemos que fortalecer, no reducir, los estándares de calidad que pensamos para nuestros niños y niñas. Gracias. Gracias, ministra. Voy a pedir un alargue de 10 minutos como más, y ofrezco la palabra a las y los senadores respecto del tema. Si es que hubiera algún tema. ¿No? Ya, Loreto. Solo un comentario, presidente. Agradecer las presentaciones, pero tal vez reforzar la idea de que en el diagnóstico y en la necesidad y la urgencia que tenemos de eliminar la limitación de los 203, estamos contestas hace mucho tiempo. O sea, yo quiero consignarlo. O sea, este es un proyecto de ley del cual no cabe ninguna duda que los legisladores y las legisladoras
estamos de acuerdo y estamos propiciando, impulsando, respaldando, y creo que eso es súper importante decirlo. Este es un proyecto de ley que tiene todavía una discusión, que tiene matices que hay que discutir, y creo que eso va a ser parte de lo que va a ser su tramitación. Pero no quiero que quede la sensación de que aquí nosotros no tenemos, y se lo digo a las organizaciones, digamos, desde lo inicial, la convicción de que esto es urgente. Quiero decirlo, porque muchas veces se cree o se aparenta por las redes sociales que esto es casi una demanda de las organizaciones. No, esto es una demanda que tenemos los legisladores, las legisladoras, que ha hecho eco en el Ejecutivo hace mucho rato y que hoy día tiene una iniciativa a través de una indicación sustitutiva, pero que tiene también un origen parlamentario y un origen legislativo. Para que no quede la idea de que nosotros no queremos que esto... No, nosotros queremos y hemos ido avanzando en eso, y creo que eso también hay que tenerlo en su contexto. Gracias, presidente. Senadora Sepúlveda. Es que tenemos reuniones ahora las dos. Nos están esperando. Mire, a mí me pareció muy interesante lo del costo de la sala cuna. Yo creo que lo que hemos hecho además en otros proyectos de ley, precisamente en la PGU, por ejemplo, en la PGU de buscar un consenso de personas que estén revisando permanentemente cómo, si se ajusta o no se ajusta, cuáles son los efectos, ¿no? Entonces, yo creo interesante de poder revisar lo que ustedes han planteado. Ahora, eso es del Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo, a mí me puede parecer interesante, pero el Ejecutivo es el que tiene que tomarlo, no. Pero yo creo que hay que revisarlo como alternativa, porque si hay algo que a mí también me han dicho, no alcanza, ¿no? ¿Y cuáles serían los efectos? Eso sí, y tenemos que revisar bien que a las mujeres, ¿no es cierto?, y a los padres, que menores salarios, tiene que ser ahí a través de lo público, que vamos siempre a reforzar. Eso, presidente. Gracias. Hemos quedado 2 senadores, senadora, por lo tanto tenemos un problema de quórum. Le quiero agradecer a quienes expusieron. Este es diálogo democrático, es debate, los puntos de vista pueden ser divergentes, pero aquí que también queremos establecer en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Por tanto, aquí lo que se busca modificar es el artículo 203. No va direccionado hacia ningún, como dijo la señora ministra, direccionado a ningún cambio que tenga que ver con financiamiento de la educación, con otras cosas que se han visto en la otra comisión. Esto es otro el camino que se está buscando y que lleva largo tiempo. Por tanto, vamos a seguir con las audiencias que están establecidas, y reitero los agradecimientos a cada uno de ustedes, a usted, señora ministra, al subsecretario, por hacer aportes que van a enriquecer el debate, pero al mismo tiempo van a robustecer el proyecto. No, de eso no tengo duda. Así que muchas gracias. Habiéndose cumplido el propósito, se levanta la sesión.